Derechos humanos. Medio de comunicación quinto A. Profesor Pablo Campolongo. Alumno Quiroga Lautaro. Escuela CEPEM número 13. Introducción. En este trabajo vamos a hablar sobre los derechos humanos, cómo surgen, en qué época, qué organización los crea, cuál es su importancia, cuáles son y algunos datos sobre violaciones de estos derechos en distintos países. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en la que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. ¿Cuándo surgen los derechos humanos? Para muchos especialistas, el concepto de derechos humanos surge luego de la Revolución Francesa en 1789. La primera carta se firmó en 1789, pero sufrió modificaciones en 1791 y 1793. Más allá de antecedentes históricos anteriores, no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando se recojan por medio de 30 artículos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, los derechos y libertades básicos de todos los seres humanos. Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Algunos de los 51 países que firmaron la Carta de la ONU cuando se creó fueron Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, China y Colombia. Objetivos de la ONU. Los objetivos centrales de la ONU son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. La ONU a medida que pasó el tiempo. Posteriormente, el número de países de la ONU ha ido creciendo. A la vez que nuevos países nacían, pasaban a formar parte de la organización. En los años 40, Países Bajos, Honduras, Uruguay, Ecuador, Bélgica, Afganistán, Islandia, Suecia, Tailandia, Pakistán, Yemen, Myanmar e Israel. En los años 50, Indonesia, Albania, Austria, Bulgaria, Camboya, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, etc. En la actualidad, hoy cuenta con 193 países miembros. Los 30 derechos humanos son: Artículo 1. Todos nacemos libres e iguales. Artículo 2. Ser libre de discriminación. Artículo 3. Derecho a la vida. Artículo 4. Ser libre de la esclavitud. Artículo 5. Ser libre de la tortura. Artículo 6. El derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Artículo 7. El derecho a la igualdad ante la ley. Artículo 8. El derecho a la reparación. Artículo 9. Ser libre de detención arbitraria. Artículo 10. Derecho a un juicio justo. Artículo 11. Presunción de inocencia y crímenes internacionales. Artículo 12. Derecho a la privacidad. Artículo 13. Derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14. Derecho al asilo. Artículo 15. El derecho a la nacionalidad. Artículo 16. Derecho al matrimonio y a fundar una familia. Artículo 17. El derecho a la propiedad. Artículo 18. Libertad de religión o de conciencia. Artículo 19. Libertad de opinión y expresión. Artículo 20. Libertad de reunión y asociación. Artículo 21. Un breve curso sobre democracia. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Artículo 23. Derecho al trabajo. Artículo 24. Derecho al descanso y al tiempo libre. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 26. Derecho a la educación. Artículo 27. Derecho a la vida cultural, artística y científica. Artículo 28. Derecho a un mundo libre y justo. Artículo 29. Deberes respecto a la comunidad. Artículo 30. Los derechos son inalienables. Clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican de la siguiente manera. Primera generación son derechos de libertad. Segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación, que son los derechos de los pueblos. Derechos de primera generación. Ley de habeas corpus,
Declaración de Derechos de 1689, resultado de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, etc., se concentran en el arranque de esta gran etapa en la evolución histórica de los derechos humanos. Algunos de estos derechos son la libertad de expresión, toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Derechos de segunda generación. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, incorporados en la Declaración de 1948, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Algunos son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Derechos de tercera generación. La tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario. Algunos son la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural. Cuidado de los derechos humanos. En la actualidad existen organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen como fin la protección de los derechos humanos. Debemos aclarar que la existencia de estas organizaciones se debe en gran parte al incumplimiento por parte de los estados de diversas partes del mundo. Esto puede verse claramente en regiones como África o Medio Oriente, donde las guerras civiles han generado muertes por millones y los conflictos suponen una permanente lucha por las mejores condiciones de vida. Importancia de los derechos humanos. Es a partir de ellos y de su cumplimiento que podemos acercarnos a formas de vida más sanas, humanas y respetuosas, con mayor tolerancia y armonía entre las naciones. Destacamos los derechos humanos no solo desde la relevancia que ha adquirido a nivel jurídico en las democracias occidentales, sino como el sustrato sobre el que se debe nutrir la humanidad, tratando de preservarlos por aquellos que tuvieron la suerte de nacer allí donde no se reconocen ni se respetan. Violación de derechos humanos en países occidentales. En 2010, la ONU denunció la violación de los derechos humanos en 3 países occidentales: Irán, Corea del Norte y Myanmar. La resolución sobre Irán hizo referencia a la utilización de las amputaciones y los latigazos como castigos, el uso de la lapidación y la horca como método de ejecución, así como la persistente discriminación de la mujer. En cuanto a Myanmar, la Comisión expresó preocupación por la práctica de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las violaciones y otra forma de violencia sexual, tortura y otros tratos crueles. Con respecto a Corea del Norte, el documento lamentó las restricciones a la libre circulación de las personas y a la libertad de pensamiento, opinión y religión, así como el uso de la tortura y ejecuciones públicas. Violación de los derechos humanos en la actualidad. En Argentina, la pandemia agravó las desigualdades de género que ya existían. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Según los grupos de monitoreo de la sociedad civil, en 2021 se cometieron al menos 256 femicidios. En muchos casos, la víctima había presentado anteriormente varias denuncias contra el autor. Las órdenes de alejamiento se habían violado y el autor era miembro de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, los pueblos indígenas seguían encontrando serias dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre las tierras. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que ya que estamos informados sobre el tema, tenemos que entrar en razón a la hora de actuar si vemos que alguien está violando los derechos humanos de otra persona y estar conscientes de no violarlos nosotros. Así como también tenemos que ponernos firmes y decirlo cuando estén violando un derecho humano nuestro.